Cuando alguien se atreve a usar a Cáncer, a jugar con su entrega, a aprovecharse de su bondad, comete un error que más adelante lamentará. Porque Cáncer, regido por la luna, es un signo profundamente intuitivo, protector y emocionalmente sabio. Su amor no se da a medias, su apoyo no se ofrece por interés, su presencia no se entrega por conveniencia. Quien ha sido abrazado por el cariño de un Cáncer ha conocido una fuerza que no todos merecen, la fuerza de un corazón dispuesto a darlo todo por quienes ama. Pero cuando ese corazón se siente traicionado, no olvida. El que creyó que podía usar a Cáncer, manipular su empatía o aprovechar su lealtad, desconoce el poder que se oculta tras su aparente suavidad. Porque la coraza del cangrejo no está allí por casualidad. Cáncer es agua, sí, pero también es casa, raíz, memoria y legado. Tiene un alma ancestral que recuerda cada herida con precisión. No busca venganza, no necesita gritar su dolor al mundo. Su forma de devolver la jugada es más profunda, se repliega, se protege, se transforma, y nunca vuelve a mirar igual a quien le falló. Desde la visión astrológica, Cáncer representa la energía del cuidado y la nutrición, pero también la del recuerdo eterno. Si te usaron y eres Cáncer, no estás exagerando al sentir que algo dentro de ti se quebró. Tu alma siente en capas, tu intuición te lo advirtió, pero tu corazón decidió confiar. Y cuando eso se traiciona, no hay marcha atrás. Puedes perdonar con el tiempo, pero jamás volverás a ser el mismo para esa persona. Porque Cáncer aprende. Aprende a blindarse, a detectar desde lejos al oportunista, al falso, al que llega solo para tomar. Cáncer se eleva desde el dolor. Cada lágrima se convierte en fuerza. Cada decepción se transforma en una nueva muralla que protege su esencia. Y es entonces cuando nace el Cáncer imparable, el que ya no permite que le hablen con máscaras, el que corta el vínculo con quien no supo valorar su entrega. Cuando Cáncer despierta de una traición, se vuelve selectivo, agudo, impenetrable para los que no vibran con verdad. A quien creyó que podía usarle, Cáncer le responde con distancia. No con palabras vacías, sino con actos que duelen, la ausencia, la indiferencia, el silencio. No necesita escándalos para demostrar que fue herido. Su reacción es silenciosa pero definitiva. No ruega, no persigue, no se justifica. Simplemente se va. Y cuando Cáncer se va de verdad, ya nada lo retiene. Este signo es símbolo de renacimiento emocional. Puede haber caído por confiar, puede haberse partido en 1000 pedazos por amar sin medida, pero de cada pedazo nace un Cáncer más fuerte, más sabio, más firme. Porque aunque muchos lo vean como frágil, pocos entienden que su sensibilidad es su escudo y su espada. Que donde otros huyen del dolor, Cáncer lo transforma en fuego sagrado para iluminar su camino. Cáncer no se deja usar 2 veces. Cuando despierta, su mirada cambia. Ya no busca la aprobación de quien le falló. Ya no desea entender lo que no tiene lógica. Se aparta sin culpa, se prioriza sin miedo, se honra a sí mismo. Y ese acto, ese amor propio nacido desde el abismo, es su verdadera venganza. Porque nada lastima más al que usó, que ver que ya no tiene ningún poder sobre el alma que antes lo amó. Cáncer, cuando toma conciencia, deja atrás su rol de salvador. Ya no rescata a quien no quiere salvarse. Ya no se desgasta por quien no sabe cuidar. Aprende a poner límites sagrados, a decir no con firmeza, a cerrar la puerta sin mirar atrás. Y aunque por dentro haya tormenta, por fuera se mantiene firme. Porque la dignidad para Cáncer vale más que cualquier apego. Si alguna vez lo usaron, Cáncer lo recuerda. No como un rencor, sino como una marca de guerra. Y esas cicatrices lo vuelven más sabio, más poderoso, más consciente de su valor. Porque ya entendió que quien no lo cuida no lo merece. Que quien juega con su amor no conoce su verdadera magnitud. Y que su energía no está hecha para cualquiera. El universo observa a Cáncer con respeto. Porque ha sido golpeado y ha seguido amando. Ha sido usado y aún así ha sanado. Ha sido subestimado, y aún así ha resurgido como un guardián de sí mismo. Así es como Cáncer trasciende la traición, no buscando revancha, sino construyéndose a sí mismo más fuerte que nunca. Cáncer no lo deja pasar. Lo recuerda. Lo transforma. Y sigue adelante, más sabio, más selectivo, más dueño de su destino.
Porque quien usa a Cáncer no se lleva solo su tiempo, se lleva también una lección que le seguirá por siempre, no se juega con un alma que nació para amar con verdad. Cáncer es un signo profundamente ligado al pasado, no por apego inútil ni nostalgia vacía, sino porque en su memoria emocional reside su mayor poder. Cada experiencia vivida, cada traición sufrida, cada gesto sincero o herida abierta se convierte en parte de un archivo interno que nunca borra, que lleva consigo como si fueran sellos de su alma. La memoria de Cáncer no es un simple recuerdo, es un mapa emocional, una brújula que, una vez herido, lo orienta hacia su evolución más poderosa. Quien cree que Cáncer se quedó atrapado en el dolor, no comprende que, en realidad, está recogiendo las piezas de su ser para volver a construirse desde una comprensión mucho más profunda. La energía lunar que lo rige le da una sensibilidad que roza lo místico. Cáncer puede presentir lo que viene mucho antes de que las palabras lo confirmen. Cuando lo usaron, su cuerpo lo sintió primero, su energía lo percibió, pero su corazón eligió callar en nombre del amor. Esa es una de las mayores batallas internas de Cáncer, la lucha entre lo que intuye y lo que quiere creer. Pero una vez que las máscaras caen y la verdad se impone, la transformación se activa. Desde esa sensibilidad nace también un poder ancestral. Cáncer no solo representa al hogar en un sentido literal, es el guardián de los linajes, el portador de una sabiduría heredada de generaciones. Es un signo que conecta con la energía de los ancestros, que guarda en su alma los códigos de protección, de intuición, de amor incondicional. Por eso, cuando lo traicionan, no solo se quiebra su presente, algo mucho más profundo se activa. Su energía protectora se despierta, y comienza a cerrarse como un santuario. Ya no entra cualquiera. Ya no se abre por simple compasión. Porque su energía es sagrada. Hay algo épico en el proceso de recuperación de Cáncer. No se nota de inmediato, porque ocurre en silencio, en las profundidades, lejos del ruido del mundo. Su sanación es como el mar, parece calmo en la superficie, pero en su fondo ocurren movimientos colosales. Cada lágrima es un ritual. Cada noche de insomnio es un renacimiento. Cada silencio que elige es una declaración de poder. Mientras otros corren a mostrar su fortaleza, Cáncer la cultiva desde adentro, sin testigos, sin aplausos, sin validación externa. Y cuando emerge, lo hace con una presencia distinta. Ya no está buscando aprobación, ni redención, ni venganza. Lo que busca es autenticidad, verdad, almas limpias con las que compartir su mundo. Cáncer ha aprendido a distinguir la compañía del oportunismo, el cariño real del disfraz emocional. Ya no cae en las trampas de quien solo se acerca para tomar. Porque ahora vibra tan alto que lo falso no lo toca, lo superficial no lo convence, lo vacío no lo seduce. Hay una lección espiritual en cada desilusión que Cáncer vive. Al haber sido usado, despierta su don de canalizar. Porque este signo no solo siente por sí mismo, siente por los demás, por el entorno, por lo invisible. Cuando se libera de vínculos tóxicos, su energía se purifica. Empieza a canalizar con más claridad, a escuchar su voz interior con más fuerza. Ya no duda de su intuición, ya no justifica lo injustificable. Confía en sus percepciones y las convierte en guía. Por eso, después de haber sido usado, muchos Cáncer se convierten en sanadores, en guías, en protectores conscientes. No desde la herida, sino desde la sabiduría que brota de ella. Cáncer también aprende a proteger su templo interior. Ya no se entrega por impulso, ya no abre su casa emocional sin medir las intenciones del otro. Ha aprendido a leer las señales, a escuchar las vibraciones, a saber cuando alguien llega por amor o por interés. Y cuando detecta algo desalineado, no necesita pruebas, su alma ya lo sabe. Actúa con discreción, se aleja sin ruido, desaparece sin explicaciones. Porque ya no tiene que demostrar nada. Su valor no se negocia. Cuando Cáncer se reconstruye, lo hace desde un lugar más elevado. Se convierte en creador de sus propios límites, en soberano de su energía. Comienza a priorizar su bienestar por encima de todo, sin culpa. Aprende que su corazón no está para ser una estación de paso, sino un hogar para quienes sepan amarlo como se merece. Y así, su vida se llena de nuevas conexiones, más honestas, más limpias, más recíprocas. Porque el universo le devuelve todo lo que dio, pero esta vez multiplicado y en forma de vínculos que lo nutren. Este signo, cuando ha sanado, es uno de los más invencibles del zodiaco.
Porque no solo tiene fuerza interna, sino que también sabe protegerla. La misma energía con la que antes se sacrificaba por todos, ahora la canaliza hacia sí. Y desde ahí, desde ese amor propio blindado, construye una vida que ya no depende de la validación externa. Cáncer florece cuando deja atrás el miedo a quedarse solo. Porque entiende que su soledad es su santuario, su tiempo sagrado, su espacio de reencuentro consigo mismo. El dolor de haber sido usado no lo convierte en víctima. Lo convierte en maestro. Porque cada experiencia que atravesó le dio un nuevo don, una nueva visión, una nueva forma de amar sin perderse. Ya no regala su energía a cualquiera, ya no permite que lo confundan con alguien débil. Su dulzura sigue ahí, su empatía permanece, pero ahora está envuelta en sabiduría. Y esa combinación es indestructible. El alma de Cáncer sabe que todo en esta vida tiene un propósito. Incluso el dolor, incluso la traición, incluso el desengaño. Todo lo lleva a un nuevo despertar, a un nuevo nivel de conciencia. Porque cuando Cáncer se da cuenta de quién es realmente, nada puede volver a quebrarlo de la misma manera. Se convierte en un faro, en una fuerza emocional que guía, que cuida, que ama con profundidad, pero desde una altura a la que solo acceden los que han renacido del abismo. Cáncer no solo representa la sensibilidad y el refugio, sino que es también uno de los signos más resilientes del zodiaco. Su fuerza no siempre se manifiesta en grandes gestos o confrontaciones visibles, sino en la capacidad de resistir en silencio, de sanar en la intimidad, de reconstruirse desde la raíz sin perder su esencia. Esta resiliencia viene de su conexión con el elemento agua, que tiene la capacidad de adaptarse, fluir, atravesar y transformarlo todo. El agua no lucha de frente, pero lo penetra todo con persistencia, y así actúa Cáncer ante las heridas, no destruye para vengarse, sino que se transforma para trascender. Su regente, la luna, no solo marca su sensibilidad, sino también su ritmo interno. Cáncer vive en ciclos, como las mareas, como los eclipses, como las fases lunares que guían los tiempos del alma. Cuando es usado, cuando es herido, entra en una fase de recogimiento que puede parecer debilidad, pero es en realidad el inicio de un proceso de renovación profunda. En ese retiro silencioso, Cáncer se vacía de lo que no merece, limpia las emociones densas, suelta las cargas que no son suyas y se reencuentra con su núcleo más sagrado. Y cuando resurge, lo hace con una luz distinta, con una sabiduría adquirida, con un poder que ahora ya no duda en proteger. Una de las claves menos reconocidas de Cáncer es su capacidad de transmutar el dolor en creatividad. Muchos Cáncer canalizan sus emociones en el arte, en la escritura, en la música, en la cocina, en todo aquello que implique nutrir desde un lugar emocional. Esa necesidad de contener y de proteger encuentra una salida sagrada cuando se convierte en expresión. Cáncer, al sanar, se convierte en alquimista emocional. Ya no se limita a sentir, crea a partir de lo sentido, y en ese acto se convierte en guía para otros. Su historia deja de ser una herida abierta para transformarse en inspiración, en testimonio de que el alma puede recomponerse y florecer aún después de haber sido rota. Cáncer también activa un legado emocional. No es un signo que simplemente viva para sí, tiene una conciencia ancestral que lo conecta con la memoria colectiva, con los lazos de sangre, con la transmisión de valores. Por eso, cuando ha sido usado o traicionado, algo dentro de él despierta no solo por su propio bienestar, sino por el deseo de romper ciclos. Cáncer es el guardián del linaje emocional, y cuando toma conciencia de que ha sido lastimado, se compromete con la sanación no solo individual, sino familiar y generacional. En ese compromiso con la transformación, se convierte en un pilar para quienes vienen detrás. Su resiliencia inspira a otros a no conformarse con el dolor, a no repetir patrones, a construir vínculos sanos desde el amor y no desde la carencia. Hay en Cáncer un liderazgo silencioso. No busca protagonismo, no impone su voz, pero cuando habla, se le escucha. Su autoridad nace del corazón. Ha pasado por el fuego del desengaño, y aún así elige no endurecerse. Esa elección, esa capacidad de seguir amando sin volverse frío ni indiferente, es una de las expresiones más altas del poder emocional. Porque Cáncer no olvida, pero tampoco se contamina. Aprende, se protege, y sigue siendo el mismo, más sabio, más fuerte, más profundo. El proceso de liberación de Cáncer también es sutil pero implacable. No rompe los lazos de un día para otro. Va soltando lentamente, como el mar que se retira dejando al descubierto lo que antes estaba sumergido. Cuando Cáncer suelta, ya no hay marcha atrás.
No lo hace desde el odio, sino desde el amor propio. No hay gritos, no hay despedidas dramáticas, solo distancia, solo ausencia, solo una presencia que ya no está disponible para quien no supo cuidar. Esa retirada es un acto de poder. Porque implica haber elegido su paz por encima del apego, su integridad por encima del dolor. Desde lo astrológico, Cáncer representa el signo cardinal del agua. Su energía no es pasiva, es iniciadora, constructora, generadora. No está aquí para permanecer atrapado en el dolor, sino para crear nuevos mundos emocionales. Cuando ha sido usado y se ha liberado de esa experiencia, comienza a construir un espacio interior y exterior donde reinará el respeto, la reciprocidad y la verdad. Ya no tolera las medias tintas, ni los gestos vacíos. Su sensibilidad se convierte en filtro, en radar que detecta de inmediato las intenciones de los demás. Y esa sensibilidad ahora le sirve para proteger lo que ha costado tanto reconstruir. Cáncer no teme quedarse solo. Ese miedo pudo existir en versiones pasadas de sí mismo, cuando creía que debía darlo todo para no perder. Pero después de haber sido usado, después de haberse sentido vacío por entregar demasiado, comprende que su compañía vale, que su presencia es un regalo, y que quien no lo sepa ver, simplemente no está a su altura. Y entonces, desde esa certeza, elige con quién compartir su mundo. Su soledad se vuelve sagrada. No es aislamiento, es selección. No es frialdad, es sabiduría. La sanación de Cáncer se convierte en un acto revolucionario. Porque en un mundo donde se premia la frialdad y el desapego, él sigue apostando por el amor, pero desde la conciencia. Ya no ama con los ojos cerrados. Ama con todo su ser, pero desde la claridad. Y quien logra entrar en su vida después de todo lo vivido, encuentra un alma madura, fuerte, luminosa, que ha pasado por la oscuridad sin volverse sombra. Así es como Cáncer renace cuando ha sido usado. No con rencor, sino con propósito. No con venganza, sino con crecimiento. No buscando devolver el daño, sino construyendo un entorno donde ese daño ya no tenga cabida. Porque Cáncer no se endurece, se eleva. Y desde esa altura, elige a quien amar, a quien cuidar, a quien permitirle tocar su alma. Quien lo traicionó, ya no tiene lugar. Porque Cáncer aprendió que su energía es medicina, y como toda medicina sagrada, solo puede ser compartida con quienes la valoren con todo el corazón. El alma de Cáncer es un santuario viviente. En su interior habita una conexión sutil con el misterio de la vida, una alianza con el inconsciente colectivo que lo convierte en guardián de lo intangible, de lo que no se ve pero se siente. Esa conexión con el plano invisible es uno de los secretos mejor guardados de este signo, porque no solo vive entre emociones, se mueve entre mundos. Hay en él una sensibilidad oracular, una percepción adelantada, casi profética, que le permite leer energías antes que palabras. No necesita que le digan lo que está pasando. Ya lo sabe. Lo percibe en el aire, lo ve en la mirada, lo intuye en los silencios. Y aún así, decide callar, decide dar una oportunidad. Ese acto de fe, tan puro, tan noble, es lo que lo expone. Pero también es lo que lo hace legendario cuando logra trascender la traición. Cáncer ha nacido con un poder profundamente maternal, y este poder no es exclusivo de la maternidad literal. Es una fuerza creadora que nutre todo lo que toca, vínculos, proyectos, sueños, espacios. Allí donde Cáncer está, hay un aura que protege, que envuelve, que da vida. Por eso, ser usado por alguien no es solo una traición emocional. Es una profanación de un templo. Porque Cáncer ofrece lo más sagrado que tiene, su tiempo, su cuidado, su alma entera. Y cuando alguien toma eso sin honrarlo, rompe un pacto invisible, despierta una herida que resuena en planos profundos del ser. En la astrología esotérica, Cáncer es la puerta de entrada a la vida, el umbral entre lo divino y lo humano. Su energía está asociada al alma que desciende a la encarnación, al espíritu que busca materia para experimentar. Por eso, cada vez que Cáncer se entrega a alguien, lo hace como quien baja un pedazo del cielo para compartirlo. Quien no valora ese gesto, quien toma sin dar, quien destruye lo que no sabe cuidar, no solo pierde un vínculo, pierde el acceso a una energía que no se encuentra en ninguna parte más. Porque no hay otro signo que ame como Cáncer. No hay otro signo que recuerde como él. No hay otro signo que sane desde lo más profundo, incluso a quienes no lo merecen.
Y es justamente esa capacidad de sanar a otros la que Cáncer aprende a redirigir hacia sí mismo cuando ha sido usado. Ya no intenta curar lo que no quiere curarse. Ya no se desgasta por quien no reconoce su valor. Empieza a sanar su propia historia, a coser sus propias grietas, a abrazar a su niño interior con la misma ternura con la que una vez abrazó a quien lo traicionó. Porque después del dolor, Cáncer entiende que debe convertirse en su propio refugio. Que no puede depender de que el mundo le devuelva lo que da. Que su paz empieza cuando deja de buscar afuera lo que ya existe dentro de él. Su conexión con el agua lo convierte en un maestro de la transformación emocional. El agua cambia de forma según el recipiente, según la temperatura, según la presión. Pero jamás pierde su esencia. Así actúa Cáncer, puede adaptarse, puede llorar, puede retirarse o incluso parecer que se quiebra, pero en su esencia sigue intacto. Porque el alma de Cáncer tiene raíces en otros tiempos, en memorias que no se borran, en un linaje emocional que lo respalda desde el plano invisible. A veces, cuando se siente solo, en realidad está rodeado por la fuerza silenciosa de sus ancestros, de sus protectores espirituales, de todo un sistema que lo sostiene. Y es desde esa fuerza ancestral que se levanta, una y otra vez, con más luz, con más conciencia, con más poder. La herida de haber sido usado no solo marca, también impulsa. Impulsa a Cáncer a elevar sus estándares, a refinar sus percepciones, a dejar de romantizar lo que duele. Ese despertar es poderoso, porque lo lleva a poner límites que antes no sabía nombrar. Ya no tiene miedo de decir no. Ya no siente culpa por alejarse. Ya no se siente obligado a quedarse donde no es valorado. Comprende que su corazón no es un terreno de prueba, ni un lugar de paso. Es una morada sagrada. Y quien no viene con intenciones puras, simplemente no entra más. En su camino de evolución, Cáncer se convierte en un símbolo de dignidad emocional. Enseña, incluso sin quererlo, que la sensibilidad no es debilidad. Que el llanto no es sinónimo de derrota. Que abrir el corazón no es exponerse al sufrimiento, sino confiar en que, aun si se cae, sabrá cómo volver a levantarse. Su ejemplo es un faro para quienes han sido lastimados por amar demasiado. Porque muestra que sí es posible seguir siendo profundo sin perder la protección. Que sí se puede seguir cuidando sin olvidarse de uno mismo. Que sí se puede ser un alma de agua, pero con fuego en las entrañas. Cáncer aprende que la vida es movimiento. Que los vínculos que duelen, que desgastan, que utilizan, no son castigos ni errores. Son lecciones. Son puertas hacia versiones más altas de uno mismo. Son espejos que le muestran dónde debe colocarse, que debe dejar ir, qué partes de su alma necesita reconquistar. Y cuando lo hace, cuando se elige, cuando se honra, cuando se reconstruye sin perder su luz, entonces nace la versión de Cáncer que nadie puede volver a usar. Una versión impenetrable para lo tóxico, inaccesible para lo superficial, inquebrantable ante la manipulación. El viaje de Cáncer es un viaje sagrado. Va del dolor a la alquimia. De la entrega ciega al amor consciente. De la fragilidad a la fortaleza luminosa. Y todo ese trayecto deja huella. No solo en él, sino en el mundo. Porque cada Cáncer que se eleva, que se sana, que se protege, se convierte en fuente de inspiración, en guardián de lo auténtico, en ejemplo de cómo se puede tener un corazón abierto sin permitir que nadie lo pisotee. Ese es el legado invisible de Cáncer. Una fortaleza tejida con hilos de alma, una resiliencia que nace en las aguas profundas del espíritu. Y desde ahí, desde lo más hondo, se eleva como un canto eterno a la dignidad emocional. En la estructura sutil del zodiaco, Cáncer representa el cuarto portal, el lugar donde el alma adquiere forma emocional, donde lo intangible se convierte en vínculo, donde el amor trasciende la palabra y se convierte en acción protectora, silenciosa, maternal. Este signo no solo siente, nutre, cuida, envuelve. Y ese don, cuando es malinterpretado, cuando es tomado como debilidad, activa una de las transformaciones más profundas que puede vivir una conciencia humana, el despertar de la dignidad emocional ancestral. Cáncer posee una memoria emocional que no se limita a esta vida. Carga registros antiguos, pactos invisibles, conexiones con tiempos pasados que aún resuenan en su forma de amar, en su forma de proteger, en su forma de entregarse. Cuando alguien lo usa, no solo hiere su presente. Sacude su linaje emocional. Despierta memorias que tal vez nunca se habían sanado del todo.
Pero esa agitación no lo destruye. Lo reestructura desde dentro. Hace que sus raíces crezcan más fuertes, más profundas, más sabias. Y lo impulsa a sanar no solo lo vivido, sino lo heredado. Hay una grandeza secreta en la forma en que Cáncer se reconstruye. No lo hace de manera ruidosa. No necesita exponerse. Su reconstrucción ocurre en los rincones sagrados de su alma, en las noches donde el silencio pesa, en las lágrimas que no necesitan testigos. Pero esas lágrimas no lo debilitan. Son aguas sagradas que limpian el terreno para volver a sembrar. Porque Cáncer nunca deja de amar, pero aprende a amar mejor, a amar con límites, a amar sin dejarse de lado. Aprende a distinguir entre el dar por amor y el dar por miedo al abandono. Aprende que ser refugio no significa permitir que cualquiera lo habite. La energía lunar que lo rige lo conecta con los ritmos ocultos de la vida. En su aparente pasividad, en su silencio introspectivo, en su tendencia a mirar hacia el pasado, se esconde un poder oracular. Cáncer ve antes que otros. Percibe lo que está por ocurrir. Presiente las mareas emocionales. Y cuando aprende a confiar en ese poder, cuando ya no se calla por complacer, cuando ya no se queda por miedo, entonces emerge una versión de sí mismo capaz de cambiar destinos. Porque quien se conecta con sus propias mareas, ya no se ahoga en las tormentas ajenas. Cáncer también es creador de hogar, y ese hogar no siempre es un espacio físico. Es un espacio energético, un lugar donde otros descansan, sanan, se encuentran. Cuando ha sido usado, Cáncer comprende que no todos merecen habitar ese hogar. Que hay quienes solo buscan calor para luego marcharse dejando puertas abiertas al frío. Entonces empieza a cerrar esas puertas, no con rencor, sino con conciencia. Empieza a amurallar su alma, no para aislarse, sino para proteger lo que es sagrado. Porque el corazón de Cáncer no es un refugio temporal, es un santuario eterno. Lo que muchos no comprenden es que Cáncer está gobernado por la luna, el astro que rige las mareas, las emociones, la fertilidad, la intuición, pero también los ciclos de muerte y renacimiento. Esto significa que cada crisis que atraviesa lo lleva a una nueva versión de sí mismo. Muere el Cáncer que se calla, que se minimiza, que da sin medida. Y nace el Cáncer que se elige, que se honra, que construye su templo interior y solo deja entrar a quien venga con manos limpias y corazón verdadero. Desde el punto de vista cósmico, Cáncer representa el útero energético del zodiaco. Todo nace en él. Toda emoción, todo vínculo, toda creación profunda encuentra en él su semilla. Pero incluso el útero necesita descanso. Necesita recogerse, regenerarse, elegir qué albergar y qué no, y cuando Cáncer ha sido usado, comprende que no puede seguir gestando relaciones unilaterales, vínculos desequilibrados, amores que solo consumen sin nutrir. Comprende que su energía es vida, y que no puede seguir dándola a quien solo sabe drenar. El dolor vivido no lo fragmenta. Lo refuerza. Le da la capacidad de mirar con más claridad. Le muestra su propio valor. Y en ese despertar, en ese momento en que deja de esperar disculpas, validaciones o retornos, Cáncer se convierte en su propia madre, en su propio padre, en su propia raíz. Deja de necesitar el permiso de otros para ser feliz. Deja de mendigar lo que merece. Se convierte en guardián de su mundo interior, y desde ahí elige que sí, que no, y hasta dónde. En el campo vibracional, Cáncer eleva su frecuencia cuando deja de cargar culpas que no le pertenecen. Cuando entiende que no es responsable del daño ajeno. Que su sensibilidad no es una carga, sino una brújula. Que su forma de amar no necesita corrección, sino dirección. Entonces se vuelve magnético. Su energía limpia, depurada por el fuego del dolor, atrae solo lo que está en resonancia. Lo que no vibra con su alma simplemente no puede entrar. Y esa es la verdadera victoria, no vengarse, no hacer daño, no devolver lo recibido, sino elevarse tan alto que nada turbio pueda alcanzarlo. El legado de Cáncer no está en lo que dice, sino en lo que transforma. En cómo vuelve a mirar después del dolor. En cómo decide seguir creyendo en el amor, aun después de haber sido usado. En cómo reconstruye el hogar en sí mismo y luego lo expande hacia los demás, sin perderse, sin quebrarse, sin repetirse. Cáncer enseña que el alma sensible no es débil, es poderosa. Que las emociones no son un obstáculo, son un portal.
Que el corazón herido no necesita endurecerse, necesita sanar, recordar quién es, y volver a latir con más verdad que nunca. Desde el punto de vista astrológico, cada tránsito sobre su signo activa pruebas, duelos y renacimientos. Especialmente cuando planetas como Plutón, Saturno o Quirón tocan puntos sensibles de su carta natal, el alma de Cáncer se ve empujada a atravesar sus sombras más profundas. Pero no lo hace en vano. Cada herida lo lleva a una iniciación. Cada caída lo acerca más a su propósito. Porque el verdadero destino de Cáncer no es simplemente amar, es enseñar cómo se ama sin perderse. Cómo se sana sin endurecerse. Cómo se vuelve uno con la luz después de haber transitado todas las formas del dolor. Y cuando finalmente se alza, cuando se mira al espejo y reconoce la grandeza de todo lo que ha superado, Cáncer ya no espera que otros lo validen. Ya no busca que le devuelvan lo que dio. Ya no necesita que lo entiendan. Porque su alma ha encontrado su eje. Y desde ahí, camina como lo que siempre fue, una fuente sagrada de amor verdadero, protegida por el poder ancestral de la luna, guiada por las mareas de su propia conciencia, convertida en un faro de dignidad para todos los que aún creen que sentir es un acto de debilidad. Cáncer demuestra que sentir es un acto de poder. Y que quien ha sido capaz de sentirlo todo, también es capaz de superarlo todo. En los planos más profundos del zodiaco, Cáncer sostiene un rol espiritual que a menudo es ignorado por quienes solo miran la superficie de las cosas. No es simplemente el signo del hogar y la protección. Es el guardián del alma encarnada, el canal a través del cual lo invisible se hace carne, lo cósmico se vuelve humano. Esta función sagrada lo coloca en un lugar de extrema vulnerabilidad y, al mismo tiempo, de supremo poder. Porque quien tiene la capacidad de gestar vida emocional, de dar cobijo al dolor ajeno y de traducir lo intangible en calor humano, también tiene el potencial de tocar lo eterno a través de lo cotidiano. Cáncer, al ser signo cardinal de agua, no solo siente, inicia procesos emocionales en los demás. Tiene la fuerza de ser el detonante de memorias olvidadas en otros, de abrir heridas selladas, de sacar a la luz lo que muchos prefieren mantener oculto. Esta capacidad no siempre es consciente, pero es poderosa. Por eso, muchas veces, quienes lo usan no entienden por qué, después de dañar a Cáncer, su vida cambia. No comprenden que herir a quien vibra desde el alma es alterar el equilibrio del propio destino. No por venganza, sino por ley natural. Porque quien profana lo sagrado no se va sin consecuencia. La energía lunar que lo rige le da una conexión directa con los ciclos kármicos. Lo que vive Cáncer no es solo suyo, es el eco de historias familiares, de memorias heredadas, de pactos no resueltos. Muchas veces repite vínculos no porque no aprenda, sino porque su alma ha decidido cerrar círculos ancestrales. Al ser usado, se enfrenta con la carga de todo un linaje que quizás fue silenciado, abusado, desvalorizado. Pero Cáncer no se rinde. Aun sin saberlo, se convierte en el sanador de su árbol genealógico. En la frontera donde el dolor termina. En el ser que dice basta y se elige a sí mismo para romper cadenas invisibles que llevan generaciones. Cuando se despierta, Cáncer ya no se encierra en su caparazón como un acto de miedo, sino como un acto de soberanía. Su protección deja de ser evasión y se convierte en frontera sagrada. Ya no se esconde para no sufrir, sino que se reserva para no ser dilapidado. Se vuelve selectivo. No por arrogancia, sino porque entiende que su energía no es ilimitada, y que cada entrega emocional debe estar precedida por una intención clara y una vibración genuina. Empieza a ver más allá de las palabras, más allá de las apariencias. Lee la energía como quien lee un libro abierto. Y en ese acto, se salva. Se salva antes de caer. Se salva antes de romperse. En su evolución, Cáncer descubre que no necesita exponerse para brillar. Que su luz no depende de la validación ajena. Que su verdad no necesita gritar para ser poderosa. Se convierte en una presencia que calma, que nutre, que sostiene, pero también en una fuerza que no tolera la mentira, la manipulación ni la mediocridad emocional. Su silencio deja de ser sumisión y se vuelve sentencia. Su distancia ya no es rechazo, es dignidad. Su retiro no es derrota, es estrategia. Porque ha comprendido que la mayor venganza no es demostrarle nada a nadie, sino prosperar en paz. En la arquitectura del universo, el signo de Cáncer representa la matriz original, el primer útero del zodiaco, donde todo nace, donde todo encuentra abrigo antes de ser lanzado al mundo. Cuando ha sido usado,
Cáncer entiende que no todos están listos para habitar su alma. Que hay quienes solo buscan robar luz sin intención de quedarse. Y lejos de endurecerse, afina su percepción para detectar quién merece cruzar su umbral. Ya no abre de par en par las puertas de su mundo. Las abre con intención, con sabiduría, con conciencia. Porque ahora sabe que su amor es medicina, y que no se da la medicina a quien no quiere sanar. En la astrología iniciática, se dice que Cáncer guarda los misterios de la vida antes del nacimiento y después de la muerte. Que su alma está unida a los océanos cósmicos donde habitan las memorias del alma. Esto le otorga un poder oculto, una capacidad casi mística de regenerarse en el silencio, de renacer sin hacer ruido, de convertirse en su mejor versión en la más absoluta intimidad. Su metamorfosis no se da con fanfarria, sino con la paciencia de las mareas. Pero cuando emerge, es otra. Su mirada tiene profundidad. Su presencia impone. Su energía ya no se quiebra. Y eso es algo que el mundo siente, incluso sin entenderlo. Lo que también permanece oculto es su capacidad de crear realidades desde la emoción. Cáncer no solo siente, manifiesta desde lo que siente. Su campo vibracional es fértil como la tierra después de la lluvia. Y cuando se alinea con su valor, con su propósito, con su verdad emocional más pura, comienza a atraer a su vida aquello que está en consonancia con su nueva frecuencia. Las personas que lo usaron desaparecen. No porque Cáncer las expulse, sino porque simplemente ya no vibran en su mismo plano. Y eso, lejos de ser un castigo, es una bendición. Porque deja espacio para que lleguen aquellos que sí saben ver, que sí saben cuidar, que sí saben sostener. En este punto de su camino, Cáncer ya no busca justicia en manos ajenas. Ha entendido que la verdadera justicia es energética. Que el universo observa, escucha, equilibra. Y en esa comprensión se relaja. Deja de pelear batallas que no le corresponden. Deja de explicar lo inexplicable. Deja de dar explicaciones a quien no supo ver. Y empieza a vivir con plenitud. Porque ha tomado su lugar en el tejido sagrado del zodiaco. Ya no como víctima. Ya no como mártir. Sino como guardián de lo sensible, como alquimista del alma, como faro de una nueva forma de amar, profunda, verdadera, pero también libre de sacrificio. La misión de Cáncer no es desaparecer tras una herida, sino renacer desde ella como un ser luminoso y completo. Y cuando lo logra, su energía se convierte en un bálsamo universal. Aún sin hablar, inspira. Aún sin moverse, transforma. Aún en silencio, guía. Porque ha cruzado el umbral más desafiante, el de haber sido usado y no haberse convertido en lo mismo. El de haber sido herido y aún así decidir amar. El de haber sido olvidado y sin embargo recordarse. Y desde ese lugar, Cáncer ya no necesita permiso para brillar. Porque ha comprendido que su luz no se negocia. Se honra. Se protege. Y, sobre todo, se comparte solo con quienes puedan sostenerla. En el lenguaje silente del universo, donde los astros dictan ritmos invisibles y las constelaciones escriben códigos secretos en el alma, Cáncer se manifiesta como un templo viviente de lo emocional. Pero ese templo no es débil ni frágil como a menudo se lo juzga. Es un santuario indestructible forjado en siglos de sensibilidad, fortaleza interna y alquimia ancestral. Su escudo no está hecho de acero, sino de agua sagrada, de memorias, de sueños y heridas cicatrizadas con dignidad. Esa coraza emocional que lo protege no es signo de cobardía, es símbolo de sabiduría. Es la barrera entre el mundo profano y su esencia sagrada. Hay un aspecto muchas veces olvidado en la energía canceriana, su relación con el tiempo sagrado. Cáncer no vive atrapado en la linealidad de los hechos. Se mueve en espirales. Su percepción no está regida por cronologías rígidas, sino por ciclos internos que conectan el pasado, el presente y el futuro como si fueran uno solo. Por eso su memoria emocional es tan profunda. No recuerda solo lo vivido, recuerda lo sentido en todas las dimensiones del ser. Y en ese recordar, en ese revivir, se convierte en una figura oracular, capaz de detectar verdades que otros aún no han vivido. Cuando alguien lo usa, lo traiciona o lo minimiza, Cáncer no solo siente la herida del momento, siente ecos de todas las veces en que el alma fue traicionada, incluso antes de encarnar. Pero también, cuando sana, lo hace en todas esas dimensiones. En la tradición esotérica,
Cáncer es visto como el portal de entrada del alma al plano terrestre. Su energía representa el descenso del espíritu a la materia, la encarnación de lo invisible. Esto implica una carga kármica que a menudo lleva al signo a experimentar pruebas vinculadas al desapego, a la necesidad de soltar el pasado, a aprender que el hogar no siempre está en lo externo, sino en uno mismo. Cuando ha sido usado, la lección más elevada que Cáncer puede integrar es que ningún abandono externo puede destruir el hogar que ha construido dentro de sí. Y cuando lo comprende, ya no busca refugio en otras personas, lo encuentra en su conexión con el alma, con la fuente, con la divinidad que lo habita. Cáncer no necesita demostrar su poder. Su fortaleza se manifiesta en su capacidad de resistir sin volverse piedra, de sentir sin romperse, de reconstruirse sin perder la fe en la humanidad. Su sensibilidad no lo debilita, lo afina. Lo conecta con las notas más sutiles de la existencia, con las vibraciones más puras, con los susurros que solo el alma puede escuchar. Esta capacidad de percibir lo que otros ignoran es una de sus armas más poderosas. Porque mientras el mundo grita, Cáncer escucha. Mientras el mundo huye del dolor, él lo atraviesa. Mientras el mundo destruye por miedo, Cáncer crea desde el amor. Dentro del círculo zodiacal, Cáncer representa también el principio femenino universal, la Gran Madre, no en un sentido de género, sino de energía arquetípica. Por eso su poder no es de conquista, sino de gestación. No arrebata, sino que transforma desde adentro. Su fuerza no se impone, magnetiza. Y cuando ha sido herido y decide sanar, ese principio femenino se vuelve invencible. Porque entonces su energía ya no se malgasta en batallas externas, sino que se concentra en crear, proteger, elevar. Empieza a atraer no desde la necesidad, sino desde la completitud. Ya no busca ser elegido, se elige. Ya no necesita ser reconocido, se reconoce. En el orden cósmico, Cáncer actúa como un puente entre la vulnerabilidad y la maestría emocional. Su viaje no es solo de sanación personal, sino de enseñanza para todos aquellos que creen que sentir es una debilidad. Cáncer demuestra que sentirlo todo es una virtud, que dejarse atravesar por la vida sin endurecerse es un acto de valor, que seguir apostando por la ternura en un mundo áspero es un acto revolucionario. Su sola existencia es un recordatorio de que el alma no ha sido olvidada. Y cuando se alza después del dolor, no lo hace solo por sí mismo, sino por todos aquellos que alguna vez fueron usados y silenciaron su verdad. Este signo también guarda un poder lunar oculto que pocos comprenden, el dominio de las aguas internas. No solo las emocionales, sino las que gobiernan la intuición, la creatividad, la fertilidad espiritual. Cuando ha sanado, Cáncer puede canalizar estas aguas para abrir caminos invisibles, para inspirar, para sanar con su sola presencia. Su energía se vuelve medicina para el mundo, y su intuición se convierte en guía para quienes han perdido el rumbo. Porque al atravesar su propia oscuridad sin rendirse, gana la capacidad de iluminar la oscuridad ajena con solo estar. Cuando decide perdonar sin olvidar, amar sin entregarse al sacrificio, proteger sin desgastarse, entonces se convierte en un maestro de luz emocional. Su dolor transmutado en sabiduría es un faro para otros corazones sensibles que aún creen que deben endurecerse para sobrevivir. Cáncer muestra que la verdadera evolución no está en dejar de sentir, sino en aprender a sentir con conciencia. Y en ese nivel, se convierte en invulnerable, no porque no le afecten las cosas, sino porque ha aprendido a moverse entre emociones sin ahogarse, ha aprendido a sostenerse incluso cuando el mundo le da la espalda, ha aprendido a ver el alma de los demás sin perder la suya. Cuando Cáncer se eleva desde su herida, lo hace con la fuerza de todas las aguas del universo contenidas en un solo corazón. Su renacimiento no es solo suyo, es un acto sagrado que equilibra el tejido emocional del mundo. Y entonces ya no necesita hablar para que se entienda su poder. Ya no necesita explicar lo que sintió. Porque su presencia serena, firme, luminosa, es la prueba de que el alma sensible no solo sobrevive, reina. Reinar no en el sentido de dominar, sino de sostener con dignidad su propio trono interior. Ese que nadie más puede quitarle, porque fue conquistado con lágrimas, con coraje y con la inquebrantable voluntad de ser auténtico en un mundo que muchas veces teme lo verdadero. Cáncer no lo deja pasar porque lo que se mueve en su alma es demasiado grande, demasiado sagrado, demasiado eterno como para ser ignorado. Pero tampoco se queda atrapado. Porque ha nacido para trascender, para elevarse desde las raíces más profundas hasta las estrellas más lejanas. Y cuando lo hace, lo que emana de su alma es un canto silencioso que dice al universo: fui herido, pero sigo sintiendo.
Fui usado, pero sigo amando. Fui ignorado, pero ahora me elijo. Y en esa elección, renace como lo que siempre fue, un guardián de la luz que habita en las emociones verdaderas. Un alma antigua que vino a enseñar que, incluso después del dolor, siempre es posible volver a ser hogar.